Bueno, aquí podemos ver para todos aquellos que pedían que se ayudara a la Universidad de El Salvador, todos aquellos que hablaban de 50 millones, el Ministerio de Obras Públicas construyó 12 nuevos edificios y mejoraron 3 edificios de la Universidad de El Salvador y hacen la entrega de todas esas mejoras que tuvo la Universidad de El Salvador para los jóvenes, como debe ser. Aquí podemos ver las imágenes. Como pueden ver, esas son las mejoras. Si usted estudió ahí, se puede saber que eso está bastante cambiado. Se ve mucho más limpio, más organizado. Aquí puede usted ir viendo los cambios. Se le ha dado un mantenimiento a muchas zonas, por lo que se puede apreciar. Se cambió. Eso es un factor que antes no había. Que usted entraba a la Universidad de El Salvador por la noche y carecía de iluminación muchas zonas de la universidad. Por eso es que en la Universidad de El Salvador se daban robos. De las 5 de la tarde para arriba podía aumentar que a usted le robaran porque había escasa visibilidad, porque no habían luces y las que estaban en mal estado. Ahí puede ver usted lo que ellos dicen. Solo miren cuántos metros de intervención se hizo ahí. Se trabajó en 25 edificios, incluyendo obras exteriores y áreas de circulación. O sea, prácticamente se intervino casi que la mayoría de la universidad. Ha quedado muy bonita. Y aquí vamos a hablar algo muy claro. En El Salvador dirigía el gobierno del FMLN, que se supone que la Nacional es su alma mater, que se supone que ahí está concentrado la mayoría de su militancia, y así los trataban. Cualquiera diría, ¿por qué Nayib Bukele iba a arreglar la Universidad de El Salvador si la mayoría de catedráticos y de gente que está en esa universidad son opositores? Son gente que tiene la cabeza lavada, que han sido adoctrinados por la mayoría de gente del FMLN en nuestra universidad. Pero Nayib Bukele no está pensando en si ahí hay gente detractora. Él está pensando en la juventud. En que ya basta de que tantos años la Universidad de El Salvador recibía millones de los gobiernos y no intervenían nunca a la universidad, nunca la arreglaban bien, hacían el mate y todo lo demás se lo robaban. Se puede imaginar cómo se viera esa universidad si los directivos de esa universidad no fueran una bola de mañosos, no fueran prácticamente choleros militantes del FMLN. Se podría imaginar la hermosura de universidad que existiría con la inversión que se le fuera dando de año en año, dinero que no se fuera a bolsillo roto como pasaba antes. Entonces es muy buena esta noticia para los jóvenes de El Salvador, que al fin les están dando espacios dignos para estudiar. Cosa que los gobiernos del FMLN, por más que ellos digan que la educación, que aquí, que allá, que critican al gobierno, ellos nunca hicieron nada. Ellos lo único que hicieron es enriquecer a las pandillas, hacer que el estudiante la tuviera difícil, porque no podía viajar, no podía moverse por el país de manera libre para ir a estudiar porque corría el riesgo de que le hicieran algo los pandilleros, y porque la universidad también tenía pandilleros infiltrados, que eran la mayoría de los que se ponían a robar dentro de la universidad. Y todo eso lo permitió el FMLN. Toda esa decadencia que vivió El Salvador en los gobiernos del FMLN, ellos son los culpables. Así que cuando ahora vea usted que se quejan de estos cambios que son positivos,
frentelos, como dicen por ahí. Haga que pongan los pies en la realidad y que dejen de inventar y que dejen de hablar de cosas que ellos nunca tuvieron la capacidad intelectual para hacer, porque son limitados intelectuales. Son personas que piensan que se la saben de todo, por eso no aprenden más, por eso se quedan siendo lo que son, unos parásitos para la sociedad, que nunca avanzan, solo sirven para retroceder al país. Muchos de ellos deberían ser denominados antiprogreso. Bueno, y aquí podemos ver testimonios de gente que dice: me acuerdo cuando estudié brevemente en la UCA y literalmente lloré cuando vi papel higiénico en los baños. En la UES nunca hubo y siempre estaban sucios. Y eso usted no me va a dejar mentir, eso es algo que se sabe. No necesita usted estudiar, solo necesita haber entrado unas cuantas veces a la Universidad Nacional para darse cuenta en el total abandono en el que se encontraba la Universidad Nacional. Parecía que invertían en todo menos en los estudiantes, en la infraestructura, en capacitar mejor a sus docentes, en eliminar toda esa doctrina de izquierda, porque la universidad no es para que usted lo vayan a adoctrinar, la universidad es para que usted vaya a aprender su carrera y sea eficiente en su carrera, no andar tomando bandos políticos. Y aquí podemos ver otro testimonio, y es una respuesta que le hizo este ciudadano a una diputada del FMLN, Anabel Belloso, y le decía aquí Miguel: la UES por décadas tuvo un buen presupuesto, pero nunca fue utilizado para mejorar las condiciones de los estudiantes. Niéguemelo, todavía la está retando. Aumentos irracionales, docentes acosadores, infraestructuras en decadencia, baños sucios, común denominador, baños sucios, laboratorios anticuados y obsoletos. Y aquí le vamos a explicar todo lo que él está diciendo. Cuando él habla de docentes acosadores es porque ha habido muchos docentes en la Universidad Nacional que acosaban a las estudiantes y que si ellas no hacían lo que ellos querían, las reprobaban. Pero ¿sabe qué es lo más triste del caso? Que muchos de ellos salían impunes porque eran defendidos por mismos abogados que salían de la Universidad de El Salvador, militantes del FMLN, o sea, prácticamente corruptos protegiendo corruptos. Y cuando él habla de infraestructuras decadentes, había muchas infraestructuras en la Universidad Nacional que estaban quebradas. O sea que un temblor muy fuerte, un temblor arriba del 7.0, llegando al 8 al 9, fácilmente podía botar un edificio. ¿Y qué hacía la Universidad Nacional? Le pasaba una pintadita, pero no arreglaban el problema estructural de la universidad. ¿Por qué hacían eso? Porque se estaban robando el dinero, evidentemente. Los baños sucios. Eso es casi que cualquier persona que estudió en la universidad se lo va a decir. Los baños eran deplorables. Parecía como que los pasaban a limpiar una vez al mes, si es que los pasaban a limpiar. Y los aumentos injustificados de manera irracional. Y aquí va el punto donde muchos directivos de la Nacional piden dinero para la Nacional. El problema es que todo este dinero que ellos recibían no era para pagarle mejor a los docentes. Simplemente es para que los directivos todos los años estrenaran carro, todos los años pusieran un negocio. Muchos de ellos se hicieron de dinero, de sus comodidades, agarrando dinero que era para infraestructura, para pagar docentes, y en vez de usarlo para eso, a veces, en vez de usarlo para eso, se lo robaban. Y muchos docentes se lo pueden decir, que no les pagaban o pasaban meses sin pagarles. Y ellos ya habían recibido el dinero de parte del Estado cuando estaba el FMLN. ¿Por qué no les pagaban? Porque se lo robaban. Otra cosa, cuando usted era un militante del FMLN, usted tenía beneficios como estudiante. Y eso es algo que no se puede permitir en una universidad. Porque usted va a la universidad a ser un profesional en su materia, a ser un profesional, no a inmiscuirse en cuestiones de política. Por eso es que en la Nacional existe un patrón de adoctrinamiento tan elevado de personas que salen prácticamente adoctrinadas por un partido de esa universidad. Y ese tipo de cosas se debería eliminar, porque crea un desbalance, incluso afecta a los profesionales. Porque si usted era militante del FMLN, pero usted era una persona inepta, con poca inteligencia, que no aprende, a usted le pasaban la materia y usted terminaba en un puesto. Y es por eso que a veces, en cuestiones de medicina, hay muchas personas que están trabajando ahí que usaron ese aspecto político para tener puestos en medicina y ser doctores. La atención médica en El Salvador es tan mala porque muchos de ellos son ineptos, que están en esos puestos por simple cuello, cuando la realidad es que
se debe tener la meritocracia, que es una persona, tiene que estar en ese puesto porque se lo merece, porque es la más capacitada, la más inteligente y la que más tiene vocación. Pero en vez de eso, usted ve en puestos muy bien remunerados a doctores o a personas que eran militantes del FMLN, personas incapaces. No le voy a decir que más de algunos sí es capaz, puede serlo, pero la mayoría son personas ineptas que les regalaban la nota. Por eso cuando usted va a pasar consulta con ellos, no les saben decir ni qué tiene. No es porque no le quieran decir, es porque no tiene la inteligencia y no tiene la vocación para saberlo. Aquí, como podemos ver, otra de las opiniones es en la UES, aunque ganan bien, hasta el último que llega es un desorden burocrático. Eso es evidente. Una universidad que recibía una cantidad masiva de dinero y la persona, en vez de usarlo para lo que era, se lo robaba, evidentemente es una persona inoperante, una persona que no le interesa que haya un orden en la universidad. Los basureros, jardines deplorables. Eso es cierto, el mantenimiento de los jardines casi nunca se daba, por ende se miraba mal. Baños sucios, o otro como siempre el común denominador, baños sucios y manchados. Profesores que no saben ni hablar. Evidentemente muchos de ellos entraban por cuello, por ser simplemente ser militantes de la misma corriente política, no por meritocracia. Los mismos trabajadores, en todo es cierto, muchos trabajadores que a veces limpiaban, hacían otras funciones, por ende no abarcaban, y eso era para ahorrarle, para no tener que soltar dinero. Lo mismo que le hacían a muchos docentes, que les pagaban cada 3, 6 meses, es para ahorrarse ese dinero, y a veces no les pagaban porque los despedían antes. Piensa lo que quieras de mis actos, pero no dudes de la realidad. La reclamación ya ha comenzado. Y ya no podemos detenerla.